¿Quieres saber cómo aprovechar las caídas de Bitcoin y del resto del mercado de criptomonedas durante estos meses que estamos viendo de mercado bajista? Hoy te enseño la forma correcta de pensar y te voy a dar un plan súper sencillo para convertir este mercado bajista que estamos viendo en 2026 en la mayor oportunidad de inversión. Antes de comenzar, mi nombre es Alex Reyes e invierto en el mercado de criptomonedas desde el año 2017. Y en este canal de YouTube te explico de forma completamente sencilla y sin ningún tecnicismo el mercado de criptomonedas para que entiendas lo que estás comprando y tomes así mejores decisiones por tu cuenta. Así que si te gusta este enfoque, suscríbete y activa la campanita ahora mismo. Además, en el primer comentario fijado y el inicio de la descripción puedes descargar de forma completamente gratuita nuestra guía Lo que nadie te cuenta antes de comenzar a invertir en criptomonedas. Y ahora sí que sí, vamos ya con el plan. Bien, lo primero de todo es sin lugar a dudas la mentalidad. Estas caídas de mercado de medio plazo en Bitcoin, correcciones incluso de más del 50%, históricamente han sido las mejores oportunidades para aquellos que pensamos a varios años vista. Si tu horizonte es a largo plazo, estas caídas no deberían asustarte, deberían entusiasmarte, porque es cuando realmente el mercado pone mejores precios encima de la mesa. Es cierto que la psicología juega en contra. Cerca de $120.000 todo el mundo quería comprar. Ahora, por debajo de 60.000, todo el mundo duda. Esa es la trampa. Si separas realmente la emoción de la estrategia y piensas en años, estas caídas son las rebajas que llevabas tanto tiempo esperando. Ahora bien, siguiente paso, con la cabeza y la mentalidad en su sitio, vamos a pasar al método. Pues bien, para decidir la zona del gráfico donde vamos a comprar, miraremos tres cosas ahora en la pantalla. La caída desde máximos en ciclos bajistas anteriores, las medias móviles clave y algunos indicadores on-chain que históricamente nos han marcado un suelo en el mercado bajista. Así que os comparto pantalla y vamos con ello para detectar nuestra zona ideal de compra en Bitcoin para el año 2026. Venga, pues ya estamos aquí viendo el gráfico de Bitcoin y estamos viendo el gráfico mensual con cada uno de los mercados bajistas de los ciclos anteriores, aquí cuadrados con cada porcentaje de caída. Por ejemplo, el primer mercado bajista que tuvimos en Bitcoin en el año 2011, tuvimos una caída de más del 93% en el precio de Bitcoin. En el segundo mercado bajista que sucedió durante el año 2014, vimos una caída del 87% en el precio de Bitcoin. En el mercado bajista de 2018 vimos una caída del 83% del precio de Bitcoin y en el último mercado bajista que hemos tenido caímos durante el año 2022, sobre todo un 77% en el precio de Bitcoin. Entonces, aquí podemos entender y podemos sacar varias conclusiones. La primera de ellas es que aunque Bitcoin ha sido el activo más rentable de los últimos 15 años, sigue siendo un activo volátil que durante los años de mercado bajista, que ya sabemos que tenemos un año bajista por cada 3 alcistas y así se compone el ciclo de 4 años de Bitcoin, tenemos caídas que pueden superar el 70, incluso el 80%. Por eso es tan potente esta información que estamos tocando para saber realmente cómo funciona el ciclo de Bitcoin y poder aprovechar esta volatilidad a nuestro favor. Entonces, la segunda conclusión, aparte de que ya sabemos que es volátil este activo, es que las caídas suelen ser cada vez un poquito menores. Si nos fijamos, la primera fue del 93%, luego el 87%, luego el 83%, luego el 77%. Cada vez podemos decir que tenemos como un 5% menos de caída y eso también se ha visto trasladado en las subidas durante los periodos alcistas. Obviamente, las subidas que teníamos en los primeros ciclos, que pues podían llegar a ser incluso del 55.000% en el bull run de 2013, luego en el de 2015 y 2017, pues del 8.000%, luego ya en el siguiente, entre el 2019 y el 2021, del 1.600%, ya retornos mucho más bajos, aún así muy interesantes. Y en el último, por ejemplo, desde el mínimo hasta el máximo, hemos tenido una subida de aproximadamente un 600-700%, que significa que el precio se ha multiplicado por 7 o por 8. Entonces, de la misma forma que cada vez vemos unos retornos en mercados alcistas un poquito menores o significativamente menores, también tiene sentido pensar que cada vez los mercados bajistas, a medida que vamos ampliando el mercado y la adopción por este activo digital, pues las caídas también van siendo menores. Por eso ya lo hemos visto en ciclos anteriores y yo lo que espero también es que durante este ciclo, este mercado bajista, veamos un bear market, una caída, un retroceso desde máximos hasta mínimos un poquito inferior a lo que vimos, por ejemplo, en el año 2022, que en el caso de este año fue de 67% y además teníamos un entorno macroeconómico muy difícil,
con una inflación por encima del 10% tanto en Europa como en Estados Unidos, los tipos de interés subiendo a niveles que no veíamos desde los años 1980 y una situación general macro muy negativa, y por eso tuvimos también caídas en bolsa y caídas en prácticamente todos los mercados, incluyendo por supuesto a Bitcoin. En esta ocasión no estamos en una situación tan complicada, la inflación está bastante más controlada, los tipos de interés mucho más bajos y por tanto no creo que vayamos a tener una caída del 80% ni incluso del 75%. De hecho, yo creo que lo más probable es que la caída oscile entre el 50 y el 60-65%, que si calculamos desde el máximo que formamos en octubre, en el mes de octubre de 2025 en los 126.000 dólares, sería una caída que nos llevaría hasta el precio de 60.000 o incluso, si apuramos al 65% de caída, hasta los 45.000, ¿vale? Eso sería pues más o menos la zona que buscaríamos, teniendo en cuenta pues esta evolución de las caídas desde máximo hasta mínimo durante los ciclos anteriores. Luego, el siguiente punto que quería comentar es el tema de los indicadores técnicos más importantes, y en este caso vamos a hablar de las medias móviles. En este caso vamos a tocar dos muy importantes, que son la media móvil de 50 semanas y la media móvil de 200 semanas. La media móvil de 50 semanas, que es la que vemos aquí de color azul en el gráfico, es para mí la media móvil más importante a nivel de ciclo en Bitcoin, porque es la que siempre nos indica el final o un comienzo de un mercado bajista o de un mercado alcista. Es decir, cuando por ejemplo el precio supera de abajo arriba la media móvil azul, pues significa el comienzo de un mercado alcista. Cuando por el contrario la rompe a la baja el precio, pues ahí comenzamos un mercado bajista. Luego otra vez, cuando lo superamos, mercado alcista; cuando la rompemos a la baja, mercado bajista, etcétera, etcétera. Si nos fijamos en prácticamente todo el gráfico y en toda la historia de Bitcoin, así ha funcionado con esta media móvil. De hecho, en la academia y nosotros en nuestro grupo de inversión, al final fuimos capaces en el año 2025 de identificar este final del mercado alcista de Bitcoin después de que rompiese esta media móvil de 50 a la baja en alrededor de la segunda semana de noviembre, y por eso pudimos proteger de forma correcta el portafolio acorde a esta nueva situación de mercado. Entonces, esta es la primera media móvil que quería comentar, y luego la segunda es en referencia hacia dónde se dirige el precio en un mercado bajista cuando se ha roto la media móvil de 50. Y es la media móvil de 200, que si nos fijamos en los mercados bajistas anteriores, siempre ha ejercido o como soporte o como referencia de proximidad del final del mercado bajista, ¿vale? En esta ocasión, por ejemplo, en el 2022, que como he comentado antes, tuvimos una situación macro muy negativa, pues no solamente la tocamos, sino que nos fuimos un poquito más para abajo para después ya recuperarla e iniciar el mercado alcista. Durante los años 2020 y 2019, en el anterior mercado bajista, ejerció como soporte, y también aquí el bear market de 2015 también ejerció como soporte. Pero lo que sí que tenemos claro es que históricamente siempre y sin una excepción, en un mercado bajista, cuando se ha perdido la media móvil de 50 semanas, el precio va a buscar la media móvil de 200 semanas, la media móvil roja, que ahora mismo se encuentra en torno a los 59.000, que es un precio que todavía no hemos tocado por muy poquito. Hemos llegado a tocar los 60.000 y ahora mismo hemos rebotado hasta prácticamente los 70, pero de momento no se ha testeado esta media, y por lo que vemos históricamente en los ciclos bajistas anteriores, lo normal es que vayamos por lo menos a tocarla e incluso a superarla, es decir, a perderla, romperla de arriba hacia abajo, ¿vale? Entonces ya tenemos estas dos referencias. En primer lugar, la caída de máximos a mínimos, que nos debería llevar hasta la zona de 60.000 o incluso 50.000 o 45.000. Tenemos la media móvil de 200, que nos dice que como mínimo deberíamos caer también hasta los 60.000. Y ahora vamos a ver el tercer factor, que es un factor que muy poquita gente utiliza en su análisis, que son los indicadores on-chain, ¿vale? En primer lugar, tenemos el precio realizado, que es básicamente la media, el precio medio de compra de todos los bitcoins que existen en circulación. Y si nos fijamos en todos los periodos bajistas de los ciclos de Bitcoin, históricamente siempre el precio ha roto a la baja esta línea naranja, que es justamente este precio realizado, para muy cerquita de ese precio hacer un suelo e iniciar un cambio de tendencia para comenzar un nuevo ciclo alcista. Aquí en 2022 lo superó un poquito la baja, aquí también en 2019 también lo rompió la baja, en 2015 también la baja, y aquí en 2012 la misma historia. Y actualmente se encuentra en torno a los 55.000 dólares, por lo tanto podríamos pensar que por lo menos tenemos que dirigirnos a esa zona para ya formar un suelo.
Luego, los últimos dos indicadores que vamos a ver no es que hayan servido como zona que suele romperse antes de comenzar un nuevo ciclo alcista, sino que han servido incluso como soporte en un mercado bajista, ¿vale? Que en cuanto hemos tocado ese nivel, el precio ha rebotado. Si nos fijamos en este indicador, que es el CVDD, es súper preciso, o por lo menos así lo ha sido en mercados bajistas anteriores. Aquí en 2012 marcó el suelo en prácticamente $2, aquí en 2015 lo marcó en $200, aquí en 2018 lo marcó en $3.600 y aquí en 2022 lo marcó en $16.000. Para que veáis lo preciso que es, que justamente en los 4 mercados bajistas anteriores, en cuanto hemos tocado esta línea verde, hemos rebotado y actualmente se encuentra en los $47.000. Y por último tenemos el precio balanceado, que también ejerce muchas veces como soporte. Es cierto que en algunas ocasiones se ha perdido ligeramente, pero enseguida ha rebotado. Y es esta línea aquí que veis en naranja y actualmente se encuentra en torno a los 40.000. Por tanto, en base también a estos indicadores on-chain, podemos decir que lo normal sería por lo menos perder los $55.000, que es donde está el precio realizado, e incluso podríamos irnos a los 47.000 o a los 40.000 que nos marcan el CVDD y el precio balanceado. Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos comentado de retrocesos desde máximos hasta mínimos históricos, que cada vez son menos, pero debería ser del 70 o incluso del 60% en esta ocasión. Si tenemos en cuenta que mínimo tenemos que tocar por lo menos, incluso romper a la baja la media móvil de 200 semanas, que está en los 60.000, y luego los 3 indicadores on-chain que hemos comentado, creo que tiene mucho sentido pensar que la zona donde potencialmente podemos marcar un suelo en Bitcoin sea la zona de entre los $55.000 y la zona de los $45.000, ¿vale? ¿Cuándo va a suceder esto? No lo sabemos. Obviamente, normalmente los ciclos bajistas de Bitcoin, desde el máximo hasta el mínimo, suelen durar un periodo de entre 9 y 12 meses. Por tanto, de aquí hasta más o menos hasta octubre todavía hay margen para que lleguemos a esta zona y sería lo normal según patrones de mercados bajistas anteriores. Entonces, esta es la zona entre 45 y 55.000, que para mí es la seria candidata a ejercer como suelo estructural en este mercado bajista del año 2026, ¿vale? Así que una vez que ya tenemos esta zona marcada, vamos a continuar con la estrategia que yo utilizaría para entrar en Bitcoin durante estos meses en esta zona. Vamos con ello. Pues bien, entonces, una vez que ya hemos definido esta zona en la que creemos que es más probable que el precio de Bitcoin pueda hacer un suelo durante estos meses, vamos con la estrategia de compra. Entonces, quiero que te imagines que, por ejemplo, quieres invertir unos $10.000 en Bitcoin para aprovechar esta caída. Pues bien, en lugar de comprar los $10.000 en una sola compra ahora mismo, yo te recomendaría colocar 5 órdenes límite de $2.000 cada una, escalonadas siempre por precio dentro de la zona que hemos delimitado. Por ejemplo, podríamos poner zonas de compra en 70.000, 65.000, 60.000, 55.000 y 50.000. Por tanto, si el precio cae, tus compras se van a ir ejerciendo automáticamente e irás bajando poco a poco tu precio medio de entrada. Y así, de esta forma, evitas los 2 errores típicos en este tipo de situaciones. El primero es comprar todo de una y quedarse sin liquidez, por ejemplo, ahora que el precio está en 60.000, con el riesgo de ver caídas más profundas hacia la zona de 60.000 o incluso 50 o 45.000 sin tener margen de maniobra, quedándote con un precio de entrada demasiado alto y sin poder hacer nada. Y el segundo error, que es esperar a comprar todo en el nivel más bajo, como por ejemplo en los 50 o los 45.000, y que realmente eso nunca llegue, que el precio rebote antes y se vaya para arriba comenzando un nuevo ciclo y que tú te quedes fuera, simplemente por intentar acertar el punto perfecto y la compra más baja. Entonces, para cerrar, por favor, recuerda esto. Las caídas de Bitcoin forman parte de su esencia. Tu ventaja no está en adivinar el mínimo exacto, está en tener una estrategia clara y ejecutarla sin improvisar. Usa la historia, por favor, como referencia, valida zonas con indicadores técnicos y on-chain como hemos hecho, y sigue tu plan a rajatabla con órdenes establecidas que te hagan no pensar por emoción. Así es como verdaderamente se aprovechan estas correcciones y estos mercados bajistas. Pero recuerda que esto solamente es contenido educativo y no constituye ningún asesoramiento financiero. Así que, por favor, haz tu propio análisis. Y si este vídeo te ha ayudado, te animo a que te suscribas y que actives la campanita. Además, en el comentario fijado y en la descripción, recuerda que te puedes descargar de forma completamente gratuita nuestra guía Lo que nadie te cuenta antes de comenzar a invertir en criptomonedas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.